Bueno, Mati. A ver. ¿Arrancamos? ¿Grabás? Marian. Dale. Marian. Bueno, Matías, cuando arrancas puedes empezar. Bienvenido. El tema del internet. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, volver a agradecer, especialmente para la gente que se está sumando ahora. Realmente para mí estar acá es un placer, de la misma manera que se lo dije a Mariano en el momento que me lo propuso. Y estoy completamente convencido de que el crecimiento de los trabajos multidisciplinares viene de la mano de estos espacios, ¿no? Del poder compartir experiencia, poder compartir perspectivas y forma de ver las cosas, y los trabajos que está haciendo cada uno en su área para alimentarnos entre todos. Así que realmente muchas gracias y esperamos que, bueno, podamos disfrutar este ratito. Por el lado bien específico de la charla, yo, si bien me gusta el ida y vuelta, preparé una pequeña presentación que vengo trabajando hace tiempo para ir compartiéndoselas. ¿Les parece si les voy compartiendo la pantalla? Genial, Mati. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga en el chat y cuando vos quieras, le das el ok para que dé micrófono y te la diga. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. De la misma manera que hablamos cuando damos los entrenamientos, yo creo que ahí vi, Marian programó un horario entre las 5 y las 7 de la tarde. Yo voy a tratar de estar conversando sobre esta presentación entre 45 minutos y una hora, porque me gusta ser preciso, me gusta ir directo al grano con algunos puntos, y que después podamos conversar la forma en que lo ve alguno de ustedes. ¿Está bien? Así que, bueno, si les parece, le voy compartiendo la pantalla y vamos conversando sobre esto. Perfecto, Mati. ¿Se ve bien ahí? Ahí me dan el ok con el dedo. ¿Está bien? Joya. A ver si lo puedo pasar ya acá arriba. Bueno, un poco de lo que vengo a conversarles y compartir con ustedes es el punto de vista del campo de acción, ¿sí? Contarles desde la práctica misma cómo son los trabajos desde la preparación física en los procesos formativos, ¿sí? Y eso directamente va con la mano, va de la mano en relación a el papel que tiene hoy el preparador físico dentro de un cuerpo técnico de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos un trabajo, tenemos un objetivo principal, ¿sí? Que es el objetivo de la institución a la cual nosotros estamos representando. Sea un club, sea una selección de una federación, sea una selección nacional, ¿sí? Y el objetivo principal va a ser brindar las herramientas para potenciar y proyectar la carrera de los jugadores, ¿sí? Lo máximo posible. Hay algunos chicos que van a llegar a un lugar, hay otros chicos que van a llegar a otro, sea básquet profesional, o algunos que se envolverán en el básquet amateur, otros que llegarán a selecciones, otros que jugarán afuera. Pero me parece que el objetivo principal es brindar las herramientas para potenciar y proyectar a nuestros jugadores. Dentro de esa situación, nosotros tenemos dos cuestiones a las cuales tenemos que prestar especial atención. La primera de todas, como preparadores físicos, ¿sí? Cómo lo vemos desde la preparación física, es que pertenecemos a un staff con un entrenador, que en este caso serían ustedes, que es el principal coordinador y responsable, ¿sí? De ese equipo de trabajo. Sería como el CEO que tenemos nosotros, que es el que termina tomando la decisión, ¿sí? En relación a lo que va a pasar y cómo va a trabajar y terminar jugando el equipo. Nosotros trabajamos con el entrenador para que el entrenador pueda tomar las mejores decisiones posibles. Y esto lo hablamos mucho estos días en un par de conversaciones que tuvimos con Carlos Duro, que él tiene el concepto que a mí me encantó, que es el profe pro coach, ¿sí? El profe que ayuda, el profe que convence al entrenador con herramientas sustentables para ayudarlo a tomar buenas decisiones, ¿sí? Un compañero del entrenador. Pero por otro lado, nosotros también entendemos que tenemos que
sea en el lugar que sea, objetivos independientes de nuestra área. Empezar a formar área de acondicionamiento y de preparación física con objetivos independientes, ¿sí? Y tenemos que intentar respetar y encontrar el espacio para las dos cosas, ¿sí? Como por ejemplo, ya no tenemos excusa para empezar a tener base de datos antropométricos, ya no tenemos excusa para empezar a controlar la carga de nuestros jugadores sin necesidad de tener tecnología de alta complejidad, porque sencillamente adaptando un Excel con cómo dormiste hoy, cómo te sentís del 1 al 10, qué percepción del esfuerzo tuviste en el entrenamiento, qué volumen en minutos tuviste en el entrenamiento, lo relacionamos directamente con la percepción del esfuerzo para tener una carga aguda, y eso lo hacemos con un cuadernito o con un Excel, con un cuadernito y con un Excel. Intentar, a medida que va pasando el tiempo, de pasar a números lo que nosotros vemos en la cancha, ¿sí? De la manera más fácil posible. Primero, arrancar pesando a los jugadores, midiéndolos, ver qué envergadura tienen con el ancho de brazos, ver qué alcance tienen, y empezar a alimentar una base de datos, que es lo que nosotros le vamos a dejar a la institución a la que pertenecemos, en la base del crecimiento, ¿sí? Entonces sería esto. Primero, ser parte de un staff para potenciar ese staff y paralelamente desarrollar los objetivos independientes de nuestra área. ¿Hay alguien que quería contar algo o no? No, es que algunos entran con el audio. No puedo poner para que entren mudo. Ah, está bien. No, no pasa nada, no pasa nada. Y estos son objetivos que yo les comparto desde una manera bien práctica, que nosotros nos planteamos desde el área de la preparación física, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera arista que conversamos, que fue que somos parte de un todo mayor, somos parte de un staff, ¿sí? Que está conducido por un entrenador en jefe? Nosotros a ese cuerpo de trabajo, ¿sí? Y puse esta imagen porque es bien representativa, más allá del país que sea, de muchas veces lo que pasa, seamos más, seamos 2 o seamos 10, como son en este caso. Tenemos que armar un equipo de trabajo, ¿sí? Y tenemos que ayudar a que ese equipo se potencie. Y esta imagen es bien representativa. Si el que está acá, que es uno de los preparadores físicos, solamente piensa en su área y está pensando continuamente en su área, sin escuchar a él, sin escuchar al otro, sin escuchar al otro, no va a llegar al éxito, ¿sí? Entonces tiene que pensar cómo hacer para, a través de sus datos, información y conducta, potenciar a todos, ¿sí? Y estas son las pautas que nosotros nos ponemos como objetivos. Inspirar confianza y responsabilidad en la labor, ¿sí? Para que a nosotros el entrenador nos dé responsabilidades, tenemos que inspirarle confianza. No va a venir un entrenador, ¿sí? Directamente por ahí a decir, che, ¿qué percepción tuvo? Si nosotros antes no intentamos convencer e inspirarle confianza a un entrenador de que podemos hacer un análisis de percepción del esfuerzo. O sea, nosotros tenemos que ser los que le inspiremos esa confianza a él para que él confíe, ¿sí? Y ser responsable de nuestra labor. Brindar información útil y sintética, que este es un gran problema que tenemos a veces los preparadores físicos. Tenemos muchos datos, ¿sí? Pero una cosa es cómo leemos los datos nosotros, desde la preparación física, que somos especialistas en varias cosas, como por ejemplo la progresión de los ejercicios de fuerza, la progresión de la carga metabólica, la progresión de ejercicio de movilidad. Una cosa es cómo yo lo converso con un colega, otra cosa es cómo lo voy a tener que conversar con un jugador, y otra cómo yo se lo voy a dar al entrenador. El entrenador tiene muchas cosas en la cabeza, muchas cosas. Tiene que estar pensando cómo va a jugar él, qué sistema va a correr, cuántos minutos va a jugar cada uno, cómo llega este. Si yo le doy una información muy compleja de entender, esa información deja de ser útil. Entonces, nosotros tenemos que brindar información que estemos convencidos que va a ser útil para el entrenador y de manera sintética, para facilitarle y solucionarle esa adaptación y asimilación de la información, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Un entrenamiento duró 2 horas y media y nosotros teníamos planificado 2 horas, pero el equipo estaba bien, se veía que el entrenamiento tenía índice de calidad. ¿Voy a ir y voy a cortar el entrenamiento? Yo, porque creo que ya está, cuando los jugadores están rindiendo, están trabajando con intensidad, el entrenador está cumpliendo sus objetivos. No, no lo voy a hacer, porque es un pecado. Ahora, cuando termine el entrenamiento,
voy a ir y voy a decir, che, mirá, Marian, los índices de calidad fueron buenísimos, pero nos pasamos 20 minutos, ¿sí? Conversar entre nosotros. Por ahí, en vez de mostrarle cómo cada jugador representó la carga, le digo, mirá, nos pasamos 20 minutos. ¿Te parece si en el entrenamiento que viene trabajamos con pausa un poco más larga para mantener los índices de calidad y bajar el riesgo de lesión? Sí, la verdad me gustó, ¿sí? O no, o lo hablamos después. Pero esa información posiblemente sea útil y tiene que ser sintética, ¿sí? Directamente con este objetivo se relaciona la capacidad de trabajar interdisciplinarmente con el resto del staff. Si yo hago un trabajo por un lado, el kinesiólogo hace trabajo por el otro lado y el médico hace el trabajo por el otro lado, la información al entrenador le va a llegar por 3 lugares distintos y muy posiblemente no tenga coherencia al entrenador o al jugador. Por eso yo tengo que decir, cuando sale una problemática, ¿cómo la voy a abarcar? ¿Sí? Si es una problemática de déficit de fuerza, la voy a abarcar directamente yo y voy a trabajar derivando la información al entrenador, si tengo kinesiólogo, al kinesiólogo. Si es un problema de un jugador que se está recuperando de una lesión, lo voy a trabajar en conjunto con el kinesiólogo par a la par, porque cuando él considere a través de ejercicios que el jugador se siente bien para hacer la parte de fuerza conmigo, esa coherencia se tiene que ver, ¿sí? Entonces, cuanto más unidos podamos trabajar a la hora de tomar las decisiones, más le simplificamos la tarea al jugador y al entrenador, ¿sí? Y tener llegada a los jugadores en un espacio de respeto y conocimiento, ¿sí? Tener la llegada al jugador, tener la confianza al jugador es un objetivo que nosotros nos tenemos que plantear simplemente para poder sacar lo mejor de él y convencerlo que la tarea que nosotros le vamos a dar es la que creemos que es la mejor, ¿sí? Esto no quiere decir que tengamos que ser amigos de los jugadores, no. La prioridad es el objetivo que hablamos hoy, potenciarlo y proyectarlo al máximo nivel que puedan jugar y ser pro entrenador, ser un compañero del entrenador, ¿sí? Ahora, muchas veces, por el lugar que nosotros ocupamos, podemos ser comunicadores del entrenador de cosas que nosotros vemos de los jugadores, información útil, ¿sí? Características a tener en cuenta directamente en el campo de la práctica, ¿sí? Humildad para entender que somos parte de un todo, lo que hablamos recién. Yo tengo información que para mí es importante. El psicólogo también, el entrenador también, el kinesiólogo también seguramente tiene información que para él es importante. Bueno, tengo que tener la humildad para entender que somos parte de un todo. Capaz que yo hoy quiero evaluar, María me conoce, a mí me encanta evaluar a los jugadores, sacar medidas, hacer evaluaciones funcionales. Pero capaz que hoy la prioridad es otra, y tengo que tener la humildad para decir, hoy la prioridad la verdad que es conocernos, que conozcan el sistema de juego, vamos a aprovechar el tiempo en esto, y mañana vamos a evaluar mientras siguen asimilando lo que vieron hoy de la parte táctica, ¿sí? Tener esa humildad. Paciencia para encontrar los momentos indicados. Muchas veces a mí me pasa cuando terminamos de entrenar que tengo un conjunto de datos que los quiero comunicar. Y capaz que ese momento no es el mejor hacerlo ahí. El mejor capaz que esperar un poco, ¿sí? Tomarme esa noche y conversarlo a la mañana, antes del entrenamiento siguiente. Entonces tener paciencia, no enloquecerse con la información que tenemos los preparadores físicos y ser sintético a la hora de transmitir lo que queremos transmitir, ¿sí? Disciplina es algo que nosotros nos motivamos entre nosotros, especialmente con los grupos de estudio y los grupos de entrenadores de preparadores físicos más cercanos, porque muchas veces el preparador físico es uno de los primeros que llega, ¿sí? Y de los últimos que se va, porque va a buscar los materiales para entrar en calor, en el caso que de los que usa uno dispositivo, tiene que preparar los dispositivos, tiene que preparar la pechera, tiene que quedarse estirando a los jugadores, un jugador tiene una molestia, se queda trabajando con el fisio, algún jugador no jugó, me quedo haciendo algún trabajito compensatorio para ese jugador que no jugó. Entonces los profes tenemos que tener la disciplina, ¿sí? Para muchas veces ser los primeros en llegar y los últimos en irse. Estar dispuestos a eso, saber que muchas veces va a ser así, ¿sí? Y que capaz que nosotros terminamos de entrenar y el entrenador y el asistente tienen que tener una reunión sobre un tema particular y nosotros tenemos que quedarnos con el grupo hasta terminar la actividad con el grupo, ¿sí? Trabajar siempre sobre la disciplina. Tener la personalidad
para hacer valer el trabajo. Y me parece que esto es igual para todas las áreas de un equipo multidisciplinar, ¿no? Tener personalidad como para decir, soy parte de un todo mayor, pero tengo cosas importantes para decirle, para aportar, y creo que si nosotros le damos bola a esto, a esto y a esto, vamos a mejorar, ¿sí? A veces nos pasa que estamos muy acostumbrados a trabajar a la fuerza. Bueno, pero este jugador no necesita hoy estímulo de fuerza o estímulo de cancha de alta intensidad metabólica. Necesita tomarse tiempo para mejorar la movilidad con ejercicio correctivo porque viene de una lesión por tener los rangos de movimiento cortados, por ejemplo. Entonces, bueno, tener la personalidad para decir, che, hoy me parece que lo mejor es esto, ¿sí? Así como tener la humildad para decir, soy parte de un todo, tener la personalidad para hacer valer el trabajo. Y me parece que también va a pasar lo mismo con las diferentes áreas, ¿sí? Tener la competencia para contar con el manejo de herramientas útiles, no quedarnos, sino quedarnos siempre estar pensando cómo mejorar. Y esto no quiere decir, repito, que tengo que tener la última tecnología, ¿sí? Sino que yo puedo decir, listo, ¿cuál fue el primer objetivo que me planteé? Medirlos, pesarlos, tener la envergadura, tener el alcance, listo, ya soy competente con las medidas básicas antropométricas. Tilde. Segundo, ¿qué me voy a proponer ahora? Saber cuánto empujan, saber cuánto saltan, saber cuánto traccionan. Bueno, voy a buscar un testeo sencillo, test de la sentadilla, ¿sí? Sin tener que ir a una RM, que es una repetición máxima, un test de sentadilla, un test de empuje de press de banca, listo. ¿Cómo lo evalúo? De esta, listo. Ya soy competente en evaluaciones funcionales, que sería lo siguiente, tilde. Ahora quiero controlar la carga. Bueno, paso a paso, ¿sí? Ser competente con herramientas que realmente sean útiles. Y tener el tacto para que el mensaje siempre llegue. Muchas veces nosotros tenemos el contenido de lo que queremos decir, pero le erramos en el cómo, como preparadores físicos. Y en eso va un poquito esta siguiente página, esta siguiente filmina, ¿sí? Que es una frase que puso Mascherano en su libro 15 escalones, que la verdad que me encantó. Y ustedes lo ven en el club, hay jugadores que reaccionan al grito, hay jugadores que con un grito se apichonan, hay jugadores que no les importa la exposición, hay otros que necesitan el halago, otro que si capaz lo halagás se agranda, entonces tenés que llevarlo de otra manera, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que ser docentes antes que nada, ¿sí? Tenemos que ser docentes. El mensaje tiene que llegar. Ahora, yo tengo que ver cómo puedo hacer para que esa comunicación sea efectiva, para que ese mensaje sea óptimo, que eso es lo que realmente nos tiene que preocupar. Ver de qué manera le puedo llegar a cada jugador. Marian, si querés hacer un parate acá, algo que quieras. No, genial, Mati, genial. Vamos bien. Si alguno quiere hacer una pregunta, como te decía recién, puede escribir en el chat o levantar la mano, cosa que lo podamos ver y hacerlo, no había problema. Perfecto. Hablamos de la primera parte, que es el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo interdisciplinar. Repito, sea entrenador, asistente, profe, entrenador, profe, kinesiólogo. Va más allá de la extensión, ¿sí? Va al concepto. Y paralelamente tenemos los objetivos propios de nuestro departamento, que ustedes lo van a poder encontrar en el método, en la parte de acondicionamiento y preparación física, que nosotros el objetivo que tenemos es poder formar jugadores para el básquet moderno, que tienen que ser fuertes, rápidos, coordinados e inteligentes. Tenemos 3 objetivos principales dentro de la preparación física, dentro de lo que es potenciación de las capacidades condicionales. Primero, fortalecer las estructuras, ¿sí? Tenemos chicos que tienen palancas largas, que generalmente no pueden manifestar su envergadura porque tienen el pecho metido para adentro, por así decirlo, ¿sí? Retropulsión, porque están encorvados, porque tienen asimetría, porque tienen desbalances propios de su biotipo. Nosotros jugamos con chicos altos, de palancas largas. Entonces, uno de nuestros objetivos es fortalecerlos, ¿sí? Fortalecer esas estructuras. Músculo tendinosas. Después, mejorar los rangos de movilidad. Ustedes saben que los chicos, lo primero que crecen son los huesos, ¿sí? Pegan el estirón, crecen los huesos y los músculos crecen después.
Entonces, con huesos largos, yo tengo un hueso así, el largo creció, ¿sí? El hueso creció y el músculo quedó tirando, ¿sí? Muy tenso. ¿Eso qué pasa? Acorta los rangos de movilidad, que después va a limitar, ¿sí? El movimiento, va a limitar la destreza y va a tender a cargar, ¿sí? O una rodilla, o un tobillo, y de ahí que nosotros nos empezamos a encontrar en la primera lesión en el básquetbol, el esguince de tobillo, ¿sí? El esguince de rodilla, dolores en la cadera, dolores en la espalda baja, ¿sí? Entonces, fortalecer y mejorar los rangos de movilidad nos va a ayudar a progresivamente bajar los riesgos lesivos, ¿sí? Bajar los riesgos lesivos. Y una vez que vamos acomodando esas estructuras y que la vamos fortaleciendo y le vamos mejorando la movilidad, repito, fuerza, movilidad, viene lo siguiente, que es desarrollar ya con el esqueleto armado los indicadores funcionales propios del juego. Y no solamente propio del juego, sino propio de su posición y de su característica individual dependiendo de su biotipo, ¿sí? No es lo mismo un Tallavé Galizzi que un Marco de Liga, ¿sí? Son biotipos distintos en una misma posición. Entonces, una vez que ya acomodamos esa estructura, tenemos que ver cómo podemos llegar a hacer para potenciarla. Y desde nuestra función, cuando tenemos selecciones formativas, el principal objetivo es generar disparadores e incentivar a la construcción de los hábitos. Generar disparadores para que los chicos sigan trabajando en sus clubes, que es donde realmente mejoran, e incentivar la construcción de hábitos profesionales. Nosotros cuando los chicos llegan a una selección, sea la selección que sea, no podemos mejorarles las capacidades condicionales, porque son procesos largos de tirar un concepto nuevo, que lo asimilen, equivocarse, volver a hacerlo bien, darle tiempo a la supercompensación. Nosotros tenemos que trabajar sobre cosas que ellos tengan confianza y que puedan ejecutar a alta intensidad, ¿sí? Por eso, lo mejor que podemos hacer es generar disparadores e incentivar la construcción de los hábitos profesionales, que son los hábitos que los van a ayudar a mejorar. Mati, ahí hay un par de preguntas y no estamos pudiendo actualizar para hacer la charla más extensiva. Así que en 5 minutos vamos a cortar y la volvemos a arrancar, ¿eh? A ver, espera. No estoy pudiendo, la otra vez lo hice y ahora no me está dejando. Hay un par de preguntas, no sé si te las leo o las viste. Léemela si podés. Bueno, Damián pregunta, quiere saber en qué momento considera mejor para realizar la parte física en formación. Momento sería inicio de la práctica. Damián, date el micrófono. Damián, ¿de entrenamiento o de la temporada? No, del entrenamiento, porque tengo un par de dudas. Un par de veces hablé con algunos colegas de él y algunos coinciden que tienen que ser al inicio del entrenamiento. Otros me dijeron que puede llegar a ser en la parte media, ¿sí? Es mejor para que la parte técnica, táctica, ellos estén más lúcidos, más descansados, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y muy pocos, pero sí tuve que me decían que por ahí conviene primero lo técnico, táctico, y después lo físico al final. No sé qué es lo que consideran. Hola Damián, ¿cómo estás? Antes que nada, yo creo que lo que nosotros nos tenemos que plantear es cuál es el objetivo de ese día, cuál es la prioridad. Hay veces que estamos condicionados por el contexto en el que trabajamos, donde las cosas tienen que ser así porque tienen que ser así. Te doy un ejemplo. Yo tengo una cancha en donde tengo la cancha de 6 a 7 y media, y de 7 y media a 8 me liberan un gimnasio, que es la única media hora que me lo pueden dar. En ese caso, voy a trabajar la parte física después, ¿sí? Tu prioridad hoy es trabajar un ejercicio o una jugada porque tienen un partido, entonces tienen que trabajar bien atentos sobre lo táctico. Podés hacer una buena entrada en calor que tenga momentos de activación, que activás mediante ejercicio de fuerza de base, y después de esos 20 minutos de buena activación, que tiene momentos de fuerza, movilidad, posturas, ¿sí? Postura de fuerza, estiramiento dinámico y estrés metabólico,
los chicos están bien estimulados para asimilar el concepto. Estimulado, activo de lo muscular y oxigenado del cerebro. Entonces, como mínimo 20 minutos. ¿Sí? Ahora, desde lo fisiológico, lo mejor siempre es trabajar la preparación física antes. Trabajar la preparación física antes. ¿Y qué es lo que yo considero lo óptimo? Poder trabajar la preparación física 40 minutos antes de entrenar. Antes de entrenar la parte de cancha. ¿Sí? Si vos tenés las condiciones ideales, por así decirlo. ¿Por qué? Haces una buena entrada en calor, todos juntos, movilizás, ¿sí? Ya le mandás la señal a las articulaciones de que vas a trabajar, tirás dinámicos 5 minutos, le mandás la señal a los músculos que los vas a trabajar, empezás a estimular la activación, prepararte para recibir y hacer fuerza en los siguientes 5 minutos, levantás las pulsaciones para que corra la sangre y los músculos se terminen de entrar en calor del 15 al minuto 20, y ahí media hora, 40 minutos más, donde vos directamente vas a trabajar la fuerza, ¿sí? Con ejercicios específicos del básquet. Corta duración, alta intensidad, poca cantidad de repeticiones, y en media hora de fuerza, que tenés 50 minutos totales, los chicos van a la cancha y se comen la cancha. Los tenés súper activos neuromuscularmente, preparados para recibir un estímulo de altísima intensidad de como mínimo 50 a 60 minutos más. Bien, genial. Mati, si no me equivoco, se debería cortar ahora. No sé si alguna vez te pasó ya. 1 minuto queda, sí. Y bueno, y la comenzamos de nuevo. Dale. Perdoná la desprolijidad. Somos pobres. No, por favor. Estamos todos iguales. En Eva Misiones está pobre, el director no quiere poner un peso. Bueno, seguimos. Pues se va a cortar seguro. Ahí hay un par de preguntas más. O las vuelven a escribir, no sé si las viste. Pregunta uno sobre... Acá cantándomela si podés, porque tengo la pantalla. ¿Sí? Sí, estamos No te olvides de grabar, Marian. Ya empecé. Gracias, Marce. ¿Seguimos? Dale, vamos. Bueno, un poquito en relación a la pregunta de recién, en cuanto a ejercicios para trabajar sobre la movilidad. Y bueno, lo que nosotros primero tenemos que identificar son las demandas de nuestro juego moderno, ¿sí? ¿Qué demandas, qué capacidades condicionales son las principales que trabajan en el básquetbol moderno? Y después analizar a cada uno de nuestros jugadores, analizar al jugador. ¿Para qué? Para poder darle las herramientas de responder a esas demandas. Un gran déficit que nosotros vemos, por ejemplo, es la dorsiflexión de tobillo. La falta de movilidad en la articulación del tobillo, que impide una correcta flexión a una sentadilla que después se traslada a una postura defensiva, una manifestación de la fuerza del tren inferior, ¿sí? Entonces estamos limitando el movimiento a través de un simple acortamiento en el rango de la movilidad del tobillo. ¿Cómo lo trabajo? Pongo la punta del pie a 10 centímetros de la pared, afirmo el pie y empiezo a ir para adelante, para atrás, intentando llegar con la rodilla hasta la pared. ¿Sí? Un ejemplo así de sencillo, ¿sí? Una vez que llega, 2 veces lo alejo, 2 centímetros, y va. Una vez que llega, lo alejo. ¿Qué es lo ideal? Poder estar, dependiendo de la persona, entre unos 14, 6 centímetros, como algo general, ¿no? Como algo general. Si el problema no es el tobillo, el problema es la cadera, voy a trabajar sobre los patrones de la sentadilla de arranque, ¿sí? Voy a la sentadilla de arranque, con los brazos bien arriba, intentando ir a una sentadilla, y ahí analizar qué pasa con esa cadera. Y empiezo a trabajar con el Buda, ¿sí? Ubican el Buda cuando voy a sentadilla profunda, pies para afuera, empiezo a rotar para aflojar esa cadera, al Spider-Man. Hay muchos ejemplos. Lo que por ahí yo no quiero hacer es caer en ejemplos muy específicos para no aburrirlo. Pero sí el disparador de decir, bueno, hay articulaciones que necesitan movilidad, como el tobillo, hay articulaciones que necesitan estabilidad, como la rodilla. Porque la rodilla es flexión-extensión, ¿sí? Yo a la rodilla no le puedo dar más movilidad a la que anatómicamente tiene. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Estabilidad. ¿A través de qué? De fortalecimiento del tren inferior. Glúteo medio, glúteo mayor, muslo, isquiotibiales, ¿sí? Entonces, poder decir qué me está limitando y cómo lo trabajo. Eso es lo más importante. Tener esos disparadores. Y después la otra pregunta, ¿cómo era, Marian?
La otra era qué capacidades o cualidades notás más importantes para entrenar en categorías formativas, para trabajar con los chicos. Más importante, calculo como sin saber. La capacidad madre, la capacidad condicional madre hoy, ¿sí? Es la aceleración. La aceleración. ¿Qué capacidad tiene el jugador para pasar de un estado de velocidad a otro en la menor unidad de tiempo posible? Ese primer paso, ese desplazamiento lateral que me permitió hacer una buena defensa, ponerme entre el jugador y el aro. La aceleración, ¿sí? Y la desaceleración, ¿sí? Yo de alta intensidad de desplazamiento y tengo la capacidad de frenar de una velocidad muy alta a cero, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese jugador pase de largo, para poder hacer un cambio de dirección que me permita defender una buena bola, ¿sí? Para frenar un sprint y pasar de una velocidad horizontal a una velocidad vertical y agarrar el rebote bien arriba. Entonces, la aceleración y la desaceleración, ¿sí? Son las dos capacidades más importantes. ¿Que son derivados de qué? De la fuerza. Porque la aceleración y la desaceleración son derivados de la fuerza explosiva, ¿sí? Entonces, como capacidad madre, nosotros vamos a entender que la capacidad condicional más importante es la fuerza, aplicada a la fuerza explosiva, que se manifiesta en aceleración y desaceleración, ¿sí? Si yo mejoro la fuerza, voy a mejorar todos los moderadores que me van a ayudar a prevenir una lesión, ¿sí? Y uno de los casos más vistosos en los últimos tiempos fue el esguince que tuvo Campazzo, y en 4 o 5 días el tipo estaba jugando de nuevo. Porque el índice de fuerza del tren inferior del pibe ese es altísimo. Entonces, una lesión que por ahí llevaba 8 días, él la recuperó en menos tiempo, porque los índices de fuerza relativa eran altísimos. Entonces, voy a mejorar los apoyos, voy a mejorar el equilibrio estático de nada para poder definir en el aire, para poder prepararme para chocar, ¿sí? Voy a mejorar la estabilidad. Entonces, la fuerza es la capacidad hoy más importante, derivada a la fuerza explosiva, ¿sí? Perfecto. Y aparte de eso, el consumo del oxígeno. La famosa capacidad aeróbica, que en realidad en básquet se llama potencia aeróbica, porque nuestro deporte es un deporte sumamente intermitente, donde no alcanza con una capacidad, sino que esa capacidad hay que potenciarla. Entonces muchas veces trabajamos dentro de lo que llama la potencia aeróbica, que es lo que nos va a permitir sostener esas aceleraciones y desaceleraciones a través del tiempo. Neuromuscular y capacidad aeróbica, ¿sí? Del consumo del oxígeno. ¿Cómo entrenar la desaceleración? Pregunta. ¿Cómo entrenar la desaceleración? Y lo primero que tenemos que hacer para mejorar la desaceleración es fortalecer los tendones, ¿sí? Porque nosotros aceleramos con el vientre muscular, con la parte central del músculo. Cuando los jugadores ven que aceleran, y es bien vistoso en un desgarro, acelero a morir, y alguien se desgarra, se toma el medio del músculo. ¿Vieron? ¿Sí? Que se empieza a agarrar acá atrás, ¿sí? Porque vos cuando acelerás trabajás con el vientre muscular, con la parte más pulposa, por así decirlo. Pero cuando vos desacelerás, ¿sí? Tirás toda esa presión para el aparato tendinoso, proximal y distal, ¿sí? Porque los tendones están en los dos extremos, proximal y distal de los tendones. Entonces, ¿cómo lo mejoro? Haciendo trabajito de fuerza excéntrica. Concéntrica cuando subo a un banco, excéntrico cuando bajo despacio. Concéntrico cuando subo, excéntrico cuando bajo. Por ejemplo, ¿sí? Haciendo fortalecimientos de la fuerza excéntrica. Sabemos que hay 3 tipos de contracciones. La isométrica cuando no hay movimiento. ¿Para qué se usa la isométrica? Para dar estabilidad. Por ejemplo, una plancha, que dé estabilidad a la zona media porque fortalece a través del transverso el core, ¿sí? Isométrico, no hay movimiento, ¿para qué se utiliza? Para la estabilidad, principalmente. Concéntrico, que es cuando subo en una sentadilla, ¿para qué se utiliza? Para mejorar la aceleración, ¿sí? Y excéntrico, cuando trabajo sobre la recuperación, la fase negativa del movimiento, para desarrollar los frenados. Entonces, tan importante prepararme para acelerar como prepararme para frenar, ¿sí? Por ejemplo, vos lo ves en el tipo de juego del jugador. Y esto no lo voy a decir porque es un ejemplo muy práctico y no porque esté Mariano. Leandro Bolmaro es el jugador que más acelera de la categoría 2000. Tiene unos índices de aceleración altísimos, ¿sí? Parte de la genética y parte de cómo está trabajado a través del desarrollo de la técnica individual. Y Juan y Marcos es el jugador que mejor desacelera de esa camada 2000. O sea, que Bolmaro acelera mucho más rápido, pero Juan y Marcos desacelera más rápido todavía. Y vos ves el juego y tenés Bolmaro que va mucho para adentro, ¿sí? Con un pique y va hasta el fondo, y Juan y Marcos que viene y hace
un freno rápido para hacer un jump shot o un step back. Entonces te das cuenta cómo eso marca las pautas de cómo después van a jugar los jugadores. Perfecto. Acá Enrique pregunta, vamos a trasladarla a lo que sería nuestra competencia, ¿no? En una temporada de básquet formativo, que supongamos entrenamos 4 veces a la semana, 2 horas en total, ¿qué tiempo le dan en pretemporada, no en la temporada competitiva, a la parte física? ¿Y cuánto tiempo tenés vos? Ponele que tenés 4 veces a la semana, entrenar lunes, martes, jueves y viernes, 2 horas, son 8 horas semanales. Sí. En pretemporada, ¿cuánto debería ser de físico? Bueno, después técnica individual y táctico por ahí para un entrenador, pero vos, ¿qué tiempo crees el adecuado para que un preparador físico utilice? Claro. Bueno, eso lo primero que tenés que hacer es saber cuántas semanas va a durar esa pretemporada. Vamos a un ejemplo bien claro. Tengo un mes. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un mes. ¿Está bien un mes, Marian? Sí, un mes, 4 o 6 semanas. De 4 o 6 semanas lo bueno, tengo un mes de pretemporada. Son 4 semanas. ¿Sí? ¿Yo cómo me voy a organizar en un club? Voy a organizar 4 microciclos. Cada microciclo, ¿sí?, que es una semana, va a tener una carga de trabajo. En las 2 primeras semanas le voy a dar prioridad al desarrollo de las capacidades condicionales. ¿Sí? Desarrollo de la fuerza, desarrollo del consumo del oxígeno principalmente. Y a medida que avanzamos, voy a ir metiendo el elemento mientras sigo desarrollando estas capacidades condicionales. ¿Sí? Repito, lo primero que tenemos que hacer es juntarnos con el entrenador, ver qué tenemos. Cuántos jugadores, la característica de cada jugador y la necesidad de cada jugador. Porque por ahí, dentro de esas 4 semanas, hay jugadores que ya están muy estimulados aeróbicamente, pero tienen déficit de fuerza. Entonces a ese jugador yo le voy a hacer un plan distinto. Ahora, vamos a un club de barrio que por ahí no puedo individualizar tanto la carga, y si yo tengo 2 horas de entrenamiento, trabajaría 1 hora la parte física antes y 1 hora la parte técnico-táctica estratégica después. ¿Sí? Ahora, esa parte técnico-táctica estratégica va a ser una continuidad de trabajo de preparación física. ¿Sí? Va a ser una continuidad de ese trabajo de preparación física. Ahora lo vamos a ver en unas gráficas. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, un 3x0 a cancha extendida, 3 versus 2 más 1, 3x3 a cancha extendida, que tienen una altísima manifestación de la capacidad de consumo del oxígeno. Entonces yo puedo hacer 1 hora de fuerza en el gimnasio, 2 apoyos, 1 apoyo, equilibrio, zona media, tren inferior, tren superior, cadena de movimiento, 1 hora de fuerza en el gimnasio y 1 hora de cancha utilizando los primeros 20 minutos para el desarrollo del consumo del oxígeno, a través de drill a cancha extendida. Y los otros 40 minutos los divido, 20 minutos de técnica individual y 20 minutos de 5x5, por ejemplo. Pero tranquilamente, y esto creo que es un concepto muy importante, que nosotros como profes tenemos la responsabilidad de crear con el entrenador un sistema para que los chicos se desarrollen con el elemento al mismo tiempo que desarrollan la capacidad del juego. Física, ¿no? Perfecto, Mati. Fue un poco lo que hicimos con Juan, con la U16, cuando concentramos en Cañada de Gómez, que fue la segunda concentración. Que él me dijo, quiero trabajar la parte aeróbica con pelota. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos 16 jugadores y programamos salida de 3, ¿sí? de A3, en donde el trabajo del equipo era de 5 minutos y tenían 2 minutos de pausa. Entonces teníamos 5 minutos de trabajo en donde 3 trabajaban y 3 se descansaban, pero cuando les tocaba trabajar, trabajaban a altísima intensidad. A los 5 minutos frenábamos, tomaban agua y volvían a trabajar. 5 minutos más, frenaban, tomaban agua y volvían a trabajar. Entonces teníamos 15 minutos netos de trabajo por 6 minutos de pausa, 21 minutos de trabajo, manejo del elemento y muchísima capacidad aeróbica. Perfecto. Bueno, pregunta si entraría en trabajo en piscina, ejercicio de bajo impacto y en piso de arena. Sí, mirá, todo lo que sea trabajar en la pileta te va a ayudar como un factor recuperador, ¿sí? Para ayudar a los músculos a que vuelvan a su misma longitud después de un estímulo de alta intensidad, poder mejorar los rangos de movilidad a través de técnica determinada, poder recuperar a jugadores que vienen con problemas con una carga articular alta. Sí, o
sea, en un marco específico yo te digo que sí. Ahora, ¿me parece algo fundamental? No. Lo mismo que la arena. O sea, en un marco donde yo quiero desarrollar la fuerza-potencia del tren inferior, ¿lo voy a llevar a trabajar en la arena? Sí. Ahora, ¿lo saco de la arena y lo meto a la cancha? No. Porque primero tengo que volver a estirar dinámico, movilizar, hacer una adaptación de ese desarrollo de la fuerza que yo hice antes de pasar a la cancha. Por eso te digo, hoy cuanto más específico pueda hacer el trabajo, mejor. Cuanto más específico pueda ser, mejor. Ahora vos me decís, arena en el básquetbol, y te digo que no, y soy un mentiroso. Porque si lo enmarco bien, me puede dar beneficio. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago después de eso? ¿Lo meto así por meterlo? ¿Por decir, che, hoy vamos a hacer arena? No, porque me puedo mandar una cagada. Porque la carga muscular que te demanda trabajar, traccionar, empujar en la arena, altísima. Bien, Mati, tengo dos preguntas muy interesantes acá de Marce, que me hace por privado. Una es, y esto viene muy a lo que es nuestra provincia. Nosotros, cuando concentramos con selecciones provinciales, nos encontramos con chicos de distintos lugares, y si bien nuestra provincia no es muy grande, de Iguazú a Posada hay 300 kilómetros. Y como Claro. nosotros no podemos entrenar los días de semana, normalmente lo hacemos los domingos. Hemos implementado a veces algunos cuerpos técnicos el turno largo, hacer de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y no por ahí hacer de 9:30 a 12 y de 2 de la tarde a 5, porque tampoco Claro, podemos ser muy entrenamiento integrado, separados. digamos. Claro, ese Metodología integrada. claro, el doble turno no lo podemos hacer muy separado porque los chicos tienen que regresar a su casa y al otro día ir a la escuela. Claro. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves en este caso? ¿Ves más viable que hagamos este tipo de entrenamiento integrado de un turno, o el doble turno un chico se recupera en 1 hora y media que pueda almorzar y volver y hacer por ahí 2 horas y media a la tarde y 2 horas y media a la mañana? A la tarde te hablo temprano, tipo 3 de la tarde, o hacer 3 horas y media, 4 corridas, siempre parando con hidratación, frutas, cereales, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y ustedes, los chicos, los tienen todo el tiempo con ustedes o van y vienen? ¿La No, cancha queda lejos de donde duermen o queda al lado? no, nosotros hacemos en un día. O sea, el domingo viajan, Sí. vienen, ponele, si se entrena en Posadas, tal vez un chico del interior tiene que salir a las 4 de la mañana, 5, llega a entrenar allá, o a veces hacemos 2 turnos, uno a la mañana, paramos al mediodía y seguimos a las 3 de la tarde, o hacemos turnos únicos de 9 a 1, ponele. Claro. Yo sé que ninguna de las dos cosas son apropiadas, pero es lo único que podemos hacer, porque acá el sábado se ocupa para jugar, y los chicos terminan de jugar, qué sé yo, a las 11, 10 de la noche no verá, otro en Iguazú, otro en Posada, no sé si me deja la Claro. diferencia acá. Sí, te entiendo. Te entiendo. Mira, Marian, eso va a estar directamente determinado por el contexto en el que vos desarrolles la actividad. Como vos lo decís, vos estás condicionado porque los sábados los chicos juegan, terminan de jugar, encima capaz que jugaron el sábado, duermen y salen a la madrugada para poder entrenar con el selectivo. Hay 2 ejemplos bien claros que de acá lo vamos a trasladar a la situación que vos me comentás. Nosotros cuando concentramos con las selecciones formativas, dormimos a 100 metros de la cancha. Tenemos el gimnasio al lado de la cancha, dormimos a 100 metros y estamos todo el día en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo mejor ahí? Muchas veces entrenar 2 horas, comer, dormir la siesta, recuperarte, entrenar 2 horas más, volver a dormir. Espectacular. Ahora, si el jugador, el otro ejemplo, si el jugador estuviese en un hotel, que el hotel vos tenés 25 minutos o 20 minutos para llegar, tenés que armar todo, ir a la cancha, entrenar, ducharte, cambiarte, volver al hotel, se te hace tarde para comer, para dormir, volver a la cancha otra vez a entrenar y hacer todo, lo más recomendable ahí seguramente, que es lo que hace la selección mayor hace tiempo, es hacer un turno integrado de 3 horas con suma calidad y ya descansar para el día siguiente. En este caso, lo que para mí me parece mejor es hacer, en el caso que vos me contás, bien específico, un turno, que ese turno se extienda a 3 horas, 3 horas y media, y de separarlo por bloques, que seguramente lo harán así, ¿sí? Capaz que tienen bloque de preparación física, técnica individual y construcciones de ofensiva, por ejemplo, 3 bloques. Pero dentro de ese bloque, que esto para mí es lo más importante de todo, darle la pausa necesaria para que el chico se recupere.
que tengan pausas completas dentro del mismo bloque. No esperar a terminar el bloque para darle la pausa. Porque es ahí donde nosotros lo perdemos al chico. ¿Sí? Aparte, chicos que vienen de viajar, que vienen de jugar el día anterior. Entonces, a mí me toca hacer 40, 50 minutos de técnica individual, pero dentro de esos 40, 50 minutos de técnica individual, organizo bien la carga y organizo las pausas. Doy pausa de 3, 4, 5 minutos adentro del bloque. ¿Para qué? Para que cuando yo trabaje ese mini bloque de 10 minutos, tenga los indicadores de calidad que yo persigo. Si no, es muy, pero muy difícil. Y termina siendo un entrenamiento demasiado largo que con la carga previa que ellos tienen van a tender más al sobreentrenamiento que al entrenamiento. Bien, la otra pregunta que él hace es respecto a, nosotros ahora tenemos un centro provincial de alto rendimiento, se llama CEPART, en Posadas, y el ministerio tiene ahí activo a preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, ¿no? Para que tenga una continuidad de trabajo, el trabajo de nuestras selecciones provinciales, ¿cómo aconsejás vos el caso de estos test? O sea, ¿qué test nosotros tendríamos que tomar, teniendo en cuenta que no podemos tomar todos los test posibles físicos, porque, como te dije recién, nos encontramos pocas veces con los chicos, pocos días, pocas horas, y también tenemos que hacer un montón de cosas extra los entrenadores? ¿En qué vos pondrías atención en 3 o 4 cosas que sí o sí tendríamos que tener ahí para que dentro de unos años podamos tener una base de datos un poco más específica de nuestros chicos de la provincia? Claro. Mirá, acá te estoy buscando algo para poder mostrarte. Lo primero, si estamos hablando de base de datos de la provincia, que está buenísimo lo que vos traés y la verdad que es súper valorable, lo primero que tenés que hacer es nombre, apellido, altura, peso, envergadura, alcance de parado. Lo primero que tenés que hacer, repito, que a veces, no sé si ya está hecho. ¿Se está haciendo eso, Marian? No, hoy por hoy nuestras selecciones van todas por un lado diferente, pero justo ayer hicimos una charla con los entrenadores de la provincia y el encargado, que es un entrenador de la provincia, que va a estar encargado un poco de elegir entrenadores y esto, coincide en hacer algo un poco más en conjunto, ¿no? Claro, mira, a mí lo que me parece que lo primero que tienen que hacer es, sean un club, sea el club que sea. Hoy no tenemos excusa para poder conseguir una balanza si no tengo acceso a un nutricionista que me haga una antropometría. Pero una balanza sí puedo conseguir. Entonces, lo primero que hago, anoto al chico, el año, la categoría, el año en que lo evalué, cuánto pesa, cuánto mide, qué envergadura tiene con los brazos abiertos y qué alcance desde parado. Y eso lo hago o una vez al año o cada 6 meses. ¿Sí? Perfecto. Antropométrico de base. ¿Qué es lo que hacemos en la selección? Porque lo que se hace en la selección está pensado para cualquier club. Lo puede hacer cualquier club y vos me ves cuando lo hago. Sí, no es algo que yo hago al gimnasio con todo el aparaterío. No, eso es lo primero. Lo segundo, empezar a testear sobre patrones de movimiento. Y yo acá te voy a mostrar, bien sencillo, acá, programa de fuerza de acondicionamiento. Un test de sentadilla de arranque, ¿sí? Patrones de movimiento desde la sentadilla de arranque. Entonces acá nosotros podemos ver anterior, lateral y posterior con una simple imagen, ¿sí? Con una simple imagen, cómo están los patrones de movimiento que se correlacionan en gran medida con lo que pasa en el baloncesto. Fíjense, aducción del pie, valgo de rodilla porque tengo déficit en la fuerza de los bastos y del glúteo medio, entonces las rodillas se van para adentro, hacia afuera, varo funcional. ¿Sí? Y cómo corregirlo. Esto está todo en el método, en el acondicionamiento del método, que si querés te lo paso. Bien sencillo, mirá. Desplazamiento asimétrico, cadera dominante una sobre otra, talones elevados porque tiene acortada la cadena anterior, pies aplanados, ¿sí? Porque pisó mal durante muchísimo tiempo, está redistribuyendo mal la fuerza cuando corre y cuando cae, ¿sí? Con un simple testeo de sentadilla arranque, yo ya puedo saber cómo está ese chico funcionalmente, ¿sí? Simplemente sacándole una foto. Ahora, vos me decís, no, esto es mucho laburo, que esto, que lo otro, bueno, ya el antropométrico lo tengo. Dorsiflexión de tobillo, el test que hablamos hoy, ¿sí? 10 centímetros contra la pared, el test del Lange, dorsiflexión de tobillo. ¿Para qué?
para saber cómo está recibiendo el peso de esa articulación del tobillo, que después son los mismos chicos que tienen esguince de tobillo, por acumulación de partidos sin fortalecimiento y movilidad de las articulaciones más competentes del deporte nuestro. Entonces, patrón de movimiento desde la sentadilla de arranque, sencillo, acá, ¿sí? Primero lo enseño al movimiento, lo hacemos 2 o 3 veces, evalúo. Dorsiflexión de tobillo, sit and reach, a ver si llego a tocarme la punta de los talones. No para ser un gimnasta, no para ser un gimnasta, pero sí para ver qué acortamiento tiene ese chico, producto del crecimiento de la cadena posterior, ¿sí? Y ahí ya tenés 3 testeos muy fáciles que lo puedes hacer en un mismo día, ¿sí? Y después, más lo funcional. Si no tengo la alfombra de salto, el toco y alcanzo, ¿sí? Que marquen, salten, marquen con una tiza y ven cuánto llega el chico este cuando realiza la saltabilidad. No, O sea, en el caso del CEPAR tiene todos los materiales. La verdad que es un complejo muy, muy bueno. Espectacular. Entonces, bien sencillo, Marian. Alfombra de salto, test de Bosco. CMJ con las manos en la cintura, Abalacop con los brazos en movimiento. Los que en el plan formativo, en el plan nacional. Claro, exactamente, porque son saltos de altísima fiabilidad y que se correlacionan directamente con el tipo de desplazamiento que nosotros tenemos en nuestro deporte. Genial. Luca, son fáciles de tomar. Vos me ves cuando vos me ves cuando los tomo, en 10 minutos los tomo, y aparte sé cómo está neuromuscularmente ese chico, qué capacidad tiene de activación. Seguro. Bien, Luquita Gornati pregunta si es posible individualizar los trabajos de cada chico con éxito. ¿Me explico? Sí. Mira, es posible, Marian. Ahora, ahí te veo muy oscuro, Marian, ¿puede ser? En relación a esto, es posible. Sí que es posible. Ahora, primero que necesitas un profe. Necesitáis un profe. O sea, yo no puedo decirle a un entrenador que individualice la carga física de un jugador con la cantidad de cosas que tiene para hacer. Ahora, si yo tengo un profe, sí, yo puedo tener una rutina de fuerza de base propia de cada jugador y aparte digo, mirá, Mariano, vos tenés déficit de movilidad en el tobillo. Entonces, antes de arrancar, porque el test me dio esto, antes de arrancar la parte de fuerza, entra en calor con movimiento de dorsiflexión de tobillo. Vos de la cadera, vos tobillo y cadera, vos tenés la retropulsión de la cintura escapular. Bueno, empezá a trabajar antes de la rutina general, empezá a trabajar tracciones, ¿sí? O con una dominada, o con un remo con la barra, y eso ya es individualizar. Eso ya es individualizar. ¿Sí? Genial. Y después, bueno, a medida que pasa el tiempo, vos sabés, che, un pivot, ¿cuánto tiene que estar empujando en una barra? ¿Sí? En un preplano, una escolta, un alero. Bueno, eso también es individualizar. Perfecto. Y acá relacionado a lo que hablabas antes, preguntan si las pausas que vos hacés las complementás con algo. O sea, ¿son pausas estáticas, son pausas pasivas, activas? Y mirá, depende del momento, Marian. Si el ejercicio tuvo una implicancia cognitiva muy alta, la realidad es que la pausa sea completa y pasiva. Que tomen un trago de agua, que se coman un pedacito de manzana, que se tomen su tiempo para recuperar. Ahora, si es el primer bloque, que fue un bloque intenso, y tenemos que seguir trabajando, en el segundo bloque, agua y nos movemos un poquito. Una pausa activa. Movilizo aductores, ¿sí? Movilizo isquio, que son los músculos que más participan en ese trabajo. Pero jugar, lo importante es eso, darle las herramientas al jugador para que encuentre una recuperación de diferentes maneras. ¿Sí? Hoy me muevo un poco, ahora toma agua, descansá, ahora recupero tirando, tiro libre, tira libre, estás desarrollando la sensibilidad, tirando en la fatiga y recuperando los mecanismos que venís trabajando en el ejercicio anterior. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando nosotros teníamos que ir a jugar el Sudamericano el año pasado con la categoría 2002, que se suspendió, que iba a ser en Chile, y de repente pusieron la fecha, se pospuso y los jugadores llegaron destruidos porque habían jugado con la Liga de Desarrollo, los argentinos del club en la semifinal y la final. Devolvimos unos chicos y recibimos otros, que estaban 5 partidos seguidos, 4 partidos seguidos. ¿Por qué? El calendario nos apretó a todos. Ahora, el trabajo que estaba planificado de 40 minutos era de 20. Terminaba esos 20 minutos, tiro libre.
tiros libres. 10 minutos, agua, Mati afloja, 20 minutos más, 10 minutos de tiros libres, o de tiro caminando, tomo tiro, sigo, 10 minutos afloja. Buscar recursos para la situación que nosotros necesitemos, eso es lo importante. Genial. Bueno, no sé si te había quedado algo de lo otro, porque quedan 8 minutos, si no... Sí, me quedó algo, como vos quieras. pero está bueno ir orientándolo a lo que me parece algo interesante que les quiero mostrar. A ver. Dale, mostralo. Díganme si se comparte bien la pantalla. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, genial. Bueno, cuando nosotros llegamos a las selecciones formativas, sea la selección que sea, nos vamos a encontrar con un panorama más o menos similar todos. La cantidad de partidos y kilómetros que acumulan los chicos nos da poco tiempo de recuperación y desarrollo. Cuando nosotros queremos desarrollar una capacidad condicional, sabemos que yo estimulo la fuerza un día, ¿sí? Pero necesito de descanso profundo porque hay una descompensación de esa fuerza que yo trabajé para una posterior supercompensación y que esté la adaptación que nosotros buscamos. Entonces, por ahí un trabajo que yo hice en 40 minutos, una hora de fuerza, realmente lo voy a ver reflejado más adelante. A veces esos ciclos no se llegan a respetar porque nosotros tenemos competencias a las cuales tenemos que responder, ¿sí? Del mismo sistema formal de competencia. Y nos da que el estado de forma deportiva a veces llega siendo bajo porque tenemos mucha competencia y baja la cantidad y la calidad de los entrenamientos. Más o menos a todos les está pasando lo mismo, ¿sí? Más allá que nosotros tenemos que incentivar la competencia porque desarrolla la capacidad de tomar decisiones, preparar a los chicos para competir y demás. Pero hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. De ahí que a nosotros nos surge la obligatoriedad, la necesidad de tener un seguimiento y un control de cargas, ¿sí? Una vez que empezamos con este seguimiento encontramos algunas cosas que yo se las voy a ir comentando. Los chicos de selección argentina están cerca de los 100 partidos totales por temporada. 100 partidos totales por temporada. Estamos hablando de una temporada de 10 meses, 10 meses, 10 meses y medio. Saquen el cálculo que juegan una vez cada 3 días, más o menos, ¿sí? En algunos casos más, que no vamos a dar nombre porque no es la idea, pero en algunos casos más. Que un U18 de selección argentina va 3 veces al gimnasio. Que la percepción del bienestar no llega a 8, producto de la cantidad de situaciones de estrés que los chicos tienen, tanto en entrenamientos muy intensos, en competencias y en viajes, ¿sí? Que lo ideal sería estar entre 8, 9 y 10. Que las horas de sueño tampoco llegan a 8. Y que tenemos alrededor de 12 horas de entrenamiento a la semana, ¿sí? Esos son los resultados que nos da un control de carga anual en un chico de 17, 18 años de alto rendimiento. Y cuando nosotros vamos a trabajar con un chico, tenemos que saber que el mismo chico, en diferentes momentos del año, la misma persona puede estar o enferma, porque haber llegado a una concentración o a un partido de selección federativa o nacional enfermo, como nos pasó con el caso de Esteban Cafaro antes del U16 que fuimos a Brasil, que nos llegó después de una varicela que estuvo 15 días en cama, que puede estar cansado, porque como les pasó a los chicos de la 2002, habían jugado 4 partidos seguidos y tenían que entrar a concentrar para entrenar mejores que ellos, que pueden estar golpeados, porque vienen de una lesión, porque vienen de un golpe que recibieron en un partido. Caso de Tomás Allende, antes de la última concentración de ir a Brasil, vino con una paralítica gigante en el cuádriceps, gigante, que no pudo entrenar los 3 primeros días, no pudo entrenar. O pueden llegar en su plenitud. Entonces, el control de carga nos ayuda a saber cómo están llegando los chicos. Y acá les pongo un ejemplo bien práctico de cómo lo hago yo. Esto es bien sencillo. Un cuadernito con un Excel, ¿sí? Me comunico vía WhatsApp con los jugadores y les pregunto, ¿cuánto dormí? Acá tengo los microciclos, ¿no? Esto cada semana, lunes, martes, miércoles, todas las semanas. ¿Cuánto dormiste la noche anterior? ¿Cómo te sentís del 1 al 10? Si fuiste al gimnasio o no fuiste al gimnasio. Si entrenaste, ¿qué percepción del esfuerzo tuvo la actividad física que hiciste hoy? Si jugaste partido, ¿cómo te sentiste en el partido? ¿Sí? Partido y semáforo. Porque no solo me sirve saber si jugó o no jugó, sino cómo se sintió él en la cancha, ¿sí? Y después, con la percepción del esfuerzo, más el volumen del entrenamiento, que está acá, porque yo no lo quiero marear, hago un control de la carga, ¿sí? Y en relación a eso, ¿qué es lo que hago? Una propuesta de entrenamiento.
entrenamientos, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? ¿Que esto tiene que ser así? ¿Que tiene que ser sí o sí así? No. Esto es adaptable al contexto en el que cada equipo está trabajando, ¿sí? Lo que me decía Marian hoy. Yo voy a hacer ir a chicos desde 200, 300 kilómetros para entrenar y volverse a su casa y que no los veo nunca, y voy a entrenar 2 horas. No, vamos a aprovechar el tiempo, organicémonos y en vez de 120 entrenemos 180, pero ordenado, ¿sí? El estímulo, en general, no mayor a 120 minutos, ¿sí? Teniendo en cuenta que con esta metodología yo puedo hacer un doble turno. Estamos hablando acá de las selecciones que están preparadas para entrenar un doble turno. Trabajar cómo se construye la carga, lo que decíamos hoy. ¿Es lo mismo entrenar 3 horas con 3 macropausas a entrenar 3 horas con 6 macropausas? No, no es lo mismo. Y la carga de las 3 horas es igual, son 3 horas, pero la construcción es distinta, ¿sí? Identificar los parámetros de intensidad propuestos. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Sí? Y acá el ojo del entrenador es fundamental porque el entrenador es el que tiene mejor ojo para todas estas cuestiones. Identificar cómo estoy corriendo la cancha, cómo estoy definiendo, cómo estoy defendiendo, qué es lo que qué intensidad es la que busco. Si tengo tecnología de alta intensidad, de alta complejidad como unos GPS, lo puedo sacar con los GPS. Si no, también lo puedo sacar, ¿sí? Termina el entrenamiento. ¿Qué esfuerzo fue el entrenamiento para vos hoy? Y un 9. Ah, mirá, 120 minutos, un 9. Quiere decir que para ese chico fue intenso. ¿Está bien? Entonces ya voy armándolo. Planificar microciclo con relación al estímulo de descanso similar al torneo. Esto cuando vos pensás en un torneo, que decís, bueno, en este torneo voy a jugar un argentino de selecciones. El argentino de selecciones es capaz en 6 días, 5 partidos. Bueno, voy a ver de qué manera. ¿Me escuchás, Marian? Sí. Nos queda un minuto. Te estaba avisando eso, no sé qué quería hacer. Si lo terminaste acá o... ¿Querés que lo cierre y lo abra o...? Como vos digas, ¿cómo estás? Vos de tiempo y... No, yo estoy para ustedes. Si quieren, seguimos un rato más. Y bueno, seguimos en la misma idea, ahora se va a cortar y arranca una nueva. Dale. ¿Está bien? Así, porque está bueno. Acá hay una pregunta más de Lucas. Lucas, después la cela de nuevo, porque se va a perder. Así te la puede contestar, Mati. Bueno. Si querés decirme a Marian ahora y... Hacemos el tercer tiempo. Dale. Tercer tiempo sin cerveza. Bien, Lucas pregunta si tiene sentido en este momento hacer entrenamiento físico por esta plataforma. ¿Sentís que genera interés en los chicos? Y si vos lo estás haciendo. Mirá, Marian, yo te puedo dar un eliminador, ¿viste el juego que vos tirás? Si vos pensás reglas, lo haces piola, sos macanudo, sos ordenado, sos motivador, el eliminador va a estar buenísimo. Ahora, si lo haces sin ganas, no pensás variante, el mismo juego va a estar malísimo. Entonces yo a lo que voy, hoy en día, cualquier espacio para desarrollar y fortalecer el grupo es importante. Si yo a eso le puedo dar un orden de contenido, puedo presentar material, puedo darle una continuidad de contenido que ya vengo trabajando desde el área física, el área técnica, los chicos se van a motivar más. Sin duda, yo soy de la idea de seguir trabajando, pase lo que pase, seguir trabajando, con 21, 22, 23, 40 días de cuarentena que vayamos. Porque si nosotros nos desmotivamos, ¿qué queda para los chicos? Con tanta demanda que ellos tienen de la Play, de Netflix, de jugar a este jueguito, de la computadora, si nosotros no nos ordenamos y le damos una buena propuesta, y ellos sienten que los acompañamos, no que los señalamos con el dedo que tenés que entrenar, porque si no entrenás, no. Si no sienten que los acompañamos, no van a encontrar esa motivación. Por ejemplo, te hago algo bien sencillo. La categoría 2004 con la que concentramos en el campus para el 3x3, yo lo que hice fue mandarles una grilla en blanco donde ellos van completando los minutos por día que fueron entrenando. ¿Sí? Y yo los voy pasando y se los voy comentando. ¿Y cuánto entrenaron por semana? ¿Cuántos minutos por semana? Y entre ellos van compitiendo sin que yo les diga nada. Entrenaste 300 minutos, te gané, entrené 320. Yo entrené esto, vos sos un perro, no hiciste nada. No, pero yo lo que hice, con el simple disparador de pasarle una grilla en blanco con el día y que ellos vayan completando los minutos que entrenaron ese día. Entonces yo tengo una motivación interna por un lado y un control de cargas por el otro. ¿Se entiende?
Entiendo. Pero a lo que voy es esto, buscar herramientas para que los chicos sigan motivados. Cuando es una situación en la que vamos a ver los chicos tal cuales son. Porque ya las primeras 2 semanas yo puedo decirle, vamos a hacer esto, porque después de 1 mes y medio tenemos que volver a entrenar, tenemos que seguir la competencia. Ahora no sabemos si hay competencia o no. Entonces, ¿qué mejor que este momento para desarrollar el hábito? Para desarrollar el hábito de convencer a los chicos que lo tienen que hacer porque es lo mejor para ellos, porque es lo mejor para su formación, porque lo van a trasladar a otro aspecto de su vida, que ordenen su cuarto, porque como son en su cuarto, con su ropa, con su cama, con su todo, después son en la cancha, ¿sí? Que me olvidé el rolo, que me olvidé la soga, que todo es transferible con todo. No es que yo soy jugador de básquet de 4 a 6 y después no soy más jugador de básquet de 6 a 4 días, ya no soy más jugador de básquet. No, es todo transferible con todo, ¿sí? Ser ordenado, ser prolijo, estar acompañando. Es eso. Yo creo que es una responsabilidad que la tenemos que hacer. Está muy bueno, está genial. No tenemos preguntas, así que si querés seguir con... Bueno, no, lo que iba un poco son 2 propuestas. Cuando tengo gimnasio, que tengo la posibilidad de hacer gimnasio, y cuando no tengo gimnasio, ¿sí? Sea porque yo elegí no hacer 2 veces gimnasio en un mismo día, o porque tengo el gimnasio ocupado y no lo puedo utilizar. ¿Sí? Perfecto, se ve bien. Esta es una sesión de gimnasio. Y la propuesta mía como ideal, porque yo soy del concepto de se entrena todos los días, ¿sí? E ir al gimnasio 40 minutos por día no quiere decir que vas a hacer todos los días los mismos ejercicios a la misma intensidad. Un día trabajé la potenciación de la fuerza, otro día trabajé la movilidad y la estabilidad. Después volví a trabajar la fuerza, después trabajé otra cosa. Pero yo soy de la idea de ir todos los días al gimnasio, ¿sí? Partiendo de esa base. A veces se puede, a veces no, pero bueno. Cuando voy al gimnasio tiene que haber una entrada en calor protocolar. ¿Para qué? Para mandarle el aviso al cuerpo que va a recibir una sobrecarga, ¿sí? Y eso yo lo organizo en 20 minutos de trabajo, que vos, Marian, lo viste. Los primeros 5 minutos son de movilidad. Los siguientes 5 minutos son de estiramiento dinámico, para avisar a los músculos. Los siguientes 5 minutos son de empezar a desarrollar la fuerza con posturas, y los últimos 5 minutos son de estrés metabólico, para llevar activo y oxigenado a tocar las pesas, ¿sí? En el 100% del acondicionamiento para tocar las pesas. Cuando voy al gimnasio, 40 minutos, no más. Basta de las sesiones de 1 hora y media de fuerza, de larguísimas, ¿sí? Salvo que después no tengan cancha. Bueno, esa es otra cosa. 40 minutos de trabajo específico, donde tenemos 6 ejercicios principales, donde voy a tratar de trabajar todos los patrones motores que aparecen en el juego. El empuje, las rotaciones, los saltos, las tracciones, ¿sí? Variabilidad de ejercicios para trabajar sobre los patrones motores del juego, estimulando principalmente lo que hablamos hoy, la fuerza, ¿sí? Y con ejercicios en los selectivos que les den confianza para manifestar altas intensidades. Ahora, yo lo tengo en el club. Bueno, me tomo el tiempo para hacer una progresión metodológica para aprender esos ejercicios. El club es el mejor lugar para aprender los ejercicios que después me van a permitir trabajar a altas intensidades con cargas altas, ¿sí? Y después transferirlo a la cancha. Pues en el club, en este último punto, que yo pongo ejercicios que les den confianza, ¿sí? Pero en el club me puedo tomar un tiempo especial para hacer una metodología, me debo tomar, y que aprendan los movimientos, como una buena sentadilla, una cargada al que le gusta trabajar con derivado de levantamiento de pesa, una buena estocada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no uso el gimnasio? ¿Qué pasa cuando no uso el gimnasio? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Trabajar con un bloque de 30, 40 minutos totales, ¿sí? Lo que nosotros tenemos como entrada en calor protocolar, vamos a extenderlo y hacerlo directamente de 40 minutos en un mismo bloque, donde voy subiendo progresivamente la dificultad y la intensidad. Repito, arranco con movilidad, que es lo primero, estiramiento dinámico, y ahí voy. Me quedo en ejercicios de postura para dar fuerza y estabilidad. Estrés metabólico también sube la complejidad y sube la intensidad, trabajando cosas propias del juego, ¿sí? Por ejemplo, mejoro el consumo del oxígeno con dribles con manejo del elemento, ¿sí? En un bloque de fuerza en cancha de 40 minutos.
¿Qué es fundamental en esto? Conversar con el entrenador para ver qué va a hacer él después. Porque a mí me ha pasado, che, Mati, que venía Juan con AU16 y me decía, voy a arrancar trabajando transiciones, los necesito fresco de piernas. Buenísimo, me quedo un rato más trabajando fuerza de zona media para estabilizar esa zona media y rotaciones con las bandas, para trabajar el patrón de motor de la rotación y la fuerza de los brazos y del abdomen. Y los estimulo moviéndolos para que cuando los agarre Juan estén al 100% y estén frescos. ¿Se entiende la idea? Por eso es muy importante acá saber cómo va a continuar el entrenamiento. Pero esas son las dos propuestas. Una con gimnasio y la otra sin gimnasio, trabajando lo que se llama la fuerza en cancha. ¿Sí? Y acá les quiero mostrar a modo de muestra, bien sencillo. Nosotros tenemos dos maneras de medir el volumen de un entrenamiento. Una con minutos, ¿sí? Una con minutos, y la otra con la unidad de carga, que con la tecnología de alta complejidad se llama player load, ¿sí? Pero que igualmente yo lo puedo hacer con la percepción subjetiva del esfuerzo a esto, no se hagan problemas. Lo que nosotros tenemos que saber es que no solamente cuentan los minutos que nosotros hacemos una actividad, sino la manifestación de toda esta capacidad de que tenga la actividad que nosotros queremos hacer. ¿Cuántas aceleraciones de alta intensidad tiene esta actividad? ¿Cuántas desaceleraciones de alta intensidad? ¿Cuánta altura de los saltos yo estoy proponiendo? ¿Sí? ¿Qué intensidad? ¿Cuántos esfuerzos explosivos consecutivos? ¿Sí? Voy en el 3 versus 2 más 1. ¿Sí? Voy, ataqué, fui yo el que tiré, bajo a defender a toda velocidad, los otros dos que defendieron, agarraron, atacaron. ¿Sí? Esos son esfuerzos explosivos consecutivos. Bueno, ¿cuántos de esos voy a hacer? ¿Cuánto desplazamiento lateral a alta intensidad? Porque eso es lo que arma la carga de la actividad. Y yo acá les voy a mostrar algo. Miren, ahí se ve bien. Perfecto. Sí. Esto es lo que hablamos recién, que para organizar de manera eficiente el tiempo de entrenamiento, debemos tener en cuenta qué carga van a representar la actividad a desarrollar. Para obtener, ¿qué? Una carga óptima. ¿Sí? Mirá. Drills a cancha extendida. En este caso era 3x3 el ejercicio. 3x3. La duración fueron 30 minutos de 3x3 y 30 minutos de 5x5 en media cancha. ¿Sí? Corriendo los sistemas que después iban a hacer a cancha extendida. Miren la carga que significó el drill a cancha extendida y miren la carga que significó el 5x5. ¿Sí? Representó para el grupo en total más carga los drills que el 5x5. Ahora, hay una particularidad. El drill a cancha extendida, ¿cuánto lo hacían? ¿Cuántos participaban? 6. 6. Y en el 5x5 participan 10. ¿Sí? Estos 6 estaban cargando más que estos 10. Y ahora miren esto. Cuando el jugador participó, o sea, cuando el jugador estuvo activo en la actividad, viste que vos a veces en una actividad estás parado, porque te toca descansar en la actividad. Ahora, cuando me tocó participar de la actividad, en el 3x3, la unidad de carga fue de 14.4. Y cuando me tocó participar del 5x5, porque no me tocó ser del quinteto que descansaba, ¿sí? ¿Se entiende? Me tocó participar, la carga fue de 6.72. O sea que la carga metabólica de un 3x3 a cancha extendida, cuando el jugador participa, es más del doble que el 5x5, a mitad de cancha. Y mayor al 5x5 a cancha extendida. ¿Sí? Pero miren esto. Este número es impresionante porque tiene directa correlación con un test aeróbico continuo y máximo. Test aeróbico continuo y máximo. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo estoy trabajando el 3x3 a cancha extendida, desarrollo muchísimo el consumo del oxígeno. Y ni hablar si en vez de 3x3 hago 3x0, más todavía. Ahora, ¿con esto ustedes tienen que ser unos científicos? No. ¿Con esto a qué voy? A que es un trabajo en equipo, construir las cargas de trabajo para organizar las actividades y que la carga sea óptima. Y ahora, Marian, si querés, vamos a algunas preguntas, lo que necesite. Muy bueno, acá teníamos una, creo, ¿no? No. Escuchá, ¿Y alguien? yo Marcelo.
Te voy a robar un ratito el papel de moderador Sí. y Matías, te quiero hacer una consulta. Ya analizando todas las cositas que vos estás diciendo ahora, básicamente viene todo el análisis, el estudio a partir de categorías formativas. Como para ir minimizando, a ver, cada chico vendrá con con un déficit postural, un déficit de fuerza, un déficit en cuanto a alguna cuestión metabólica. Haciendo una etapa previa a eso, ¿se puede incluir a un profesor que, digamos, haciendo la proyección para que ese trabajo después sea menor? El minibás, que se puede incluir algún trabajo ya físico apuntando a minimizar esos puntos en las categorías formativas posteriores. Mira, Marce, vos entre los 5 años y los 12, 13 años, ¿sí? Tenés lo que se llama la edad de oro de la coordinación, que es una edad sumamente sensible para el aprendizaje de patrones motores, ¿sí? Por eso generalmente se recomienda el multideporte cuando los chicos son chicos, porque es una edad en la que ellos aprenden muy rápido a moverse, aprenden muy rápido a equilibrar, aprenden muy rápido a sumar a lo que se llama el acervo motor. El acervo motor es la biblioteca de movimiento que nosotros tenemos en la cabeza. Entre los 5 y los 12 años, la edad de oro de ese aprendizaje motor. A partir de los 12 años, que es generalmente cuando las mujeres primero y después los varones pegan el estirón, ese acervo motor, esa biblioteca de movimiento, va a estar condicionada por ese estirón que pegó esa persona, que empieza a desarrollar vicios motores. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Intentar entre los 5 y los 12 años enseñar la mayor cantidad de movimiento que nosotros podamos a los chicos, para cuando ellos peguen el estirón, varones o mujeres, después el trabajo sea mucho más fácil y no tener que deconstruir todo para poder volver a construirlo. ¿Se entiende? Es de suma importancia trabajar la motricidad entre los 5 y los 12 años. De suma importancia, porque esa motricidad es la base para que ellos después no sufran tanto el estirón. Si no, hay chicos que nunca trabajaron sobre posturalmente, pegaron el estirón, de repente crecieron 20 centímetros en 2 años y no sabe qué les pasa con su cuerpo. Y tarda mucho tiempo, si lo logran hacer, en volver a reacondicionar sus movimientos. ¿Cómo lo hago? Trabajitos con bandas, trabajitos posturales, trabajitos con palitos de la escoba, cambiando las situaciones de apoyo, rolando a un lado, rolando al otro, trabajando postura de postura defensiva, ¿sí? Corrigiendo detalles con profes que estimulen el multideporte, ¿sí? Es muy importante. Yo lo considero muy importante que los chicos cuenten con un profe de calidad en esa etapa, ¿no? Porque es una etapa de oro. Tal cual. Bueno, ¿alguno tiene otra pregunta? Si no, bueno, yo, Mati, muchísimas gracias por lo que haces acá, en este caso por los entrenadores bueno, también hay de otros lados, hay algunos preparadores físicos que le pudimos avisar para que se enganchen, y bueno, seguir aprendiendo. Aquellos que no pudieron verlo seguro te mirarán en YouTube. Te aprecio mucho, sé que sos un laburante tremendo de esto, y bueno, lo dejo a Marcelino que cierre esto con vos, que es el jefe de todos. No, también agregar las mismas palabras que Mariano, bueno, agradecerte inmensamente esto, tu tiempo que brindaste, la verdad que para nosotros es muy valedero, y bueno, sin sacar ese provecho, por ahí, bueno, disculpa las interrupciones que tuvimos, pero bueno, estamos también aprendiendo sobre estas herramientas nuevas, que bueno, como vos decías, que en este momento habría que aprovecharla para sacarle el mayor provecho de la situación. Así que, Mati, mil gracias. Bueno, por ahí si te unís a las charlas de los días que siguen, desearte un buen fin de semana, una feliz Pascua, y bueno, estamos en contacto. Bueno, Marce,
y Marian y todos los entrenadores, muchísimas gracias. Yo estoy completamente convencido y así lo creo, de que nosotros estamos para ayudar al entrenador, ¿sí? Nosotros tenemos que ser compañeros de los entrenadores. Eso no puede fallar, ¿sí? Ayudar al entrenador a trabajar mejor. Porque en definitiva, el que termina recibiendo las presiones de si las cosas salen o no, es el entrenador. El que termina cargando con 2 millones de cosas es el entrenador. Entonces nosotros tenemos que tener la energía y la humildad para acompañar al entrenador. Podemos ayudarlo en un montón de cosas, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que saber es que somos compañeros de. Por eso valoro mucho este espacio y enseguida Mariano me dijo si podía, le dije que sí, porque habla muy bien del entrenador para con los preparadores físicos. Así que muchísimas gracias. Aunque te toque un cuerpo técnico bulineador. Sí, no, ni les cuente las barbaridades que pueden llegar a hacer. Crack, gracias, Mati. Dejo el enlace en el chat para la clase de mañana, para la charla y los encuentros siguientes. Mañana. Mati, mil gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Que termine muy bien el día. Muchas gracias. Chau, chau.